Bienvenidos a Comentarios Bíblicos. En esta oportunidad lleva como título La Samaritana, de Juan capítulo 4, versículos 6 al 42. Y vamos a Juan capítulo 4 y dejamos la Biblia abierta en ese lugar. Versículo 6 y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Como hombre Jesús sintió cansancio, y era como la hora sexta, es más o menos al mediodía. En el versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús no tiene prejuicios en hablar con la mujer. Los samaritanos estaban contra las leyes judías, porque samaritanos adoraban a Dios, porque no se llevaba bien con los judíos. Dice en el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Todas las necesidades del cuerpo de Jesús fue igual a la nuestra, así como fue en Adán y Eva. Después que Dios le dio la imagen y semejanza, formó al hombre del polvo de la tierra, y Dios preparó cuerpo en Jesús, dice Hebreos 10:5. En el versículo 9 continuamos con la lectura de Juan. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los samaritanos eran un pueblo que había aceptado a otras naciones idólatras. Era el lugar donde reinó el rey Acab y Jezabel. Y para un judío pedir un favor a un samaritano era aceptar lo que la ley prohibía, o sea que era la mezcla con la idolatría. En el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. De una necesidad natural, Jesús le contesta con otra necesidad y Jesús mismo está diciendo, yo soy el que da el agua viva. Jesús está hablando, está dentro de ese cuerpo visible, nacido de mujer, pero que tiene el don de Dios. El don es un regalo de Dios. En el versículo 11 le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Está enfocada en lo natural, deduce y razona como es natural, pero no deja de preguntar, ¿dónde tienes el agua viva? En el versículo 12 dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Piensa en el pozo como un legado de herencia. Los patriarcas fueron el comienzo de la nación israelita. En todo ese tiempo ellos se aferran a la esperanza de las promesas. En el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús le explica la diferencia del agua natural y el agua espiritual, así como en la creación, la primera fue imagen y semejanza de Dios, y Dios después le da la forma, el cuerpo al hombre, y crea al hombre del polvo de la tierra, y en ese cuerpo se deposita la imagen y semejanza de Dios. En el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesús le dice que él es el que da el agua, que cualquiera que la bebiere se convierte en una fuente para la vida eterna. En el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, pensando en el agua para tomar. Aún seguía pensando en el agua que es para tomar, el agua para las necesidades del cuerpo terrenal. Pero le dice en el versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Así que Jesús insiste en otra forma, al interior de la mujer. El punto que solo puede ver Jesús, que no es exterior,
En el versículo 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Elude una respuesta que, si bien es verdad, esconde una realidad, pero Dios no puede ser burlado. En el versículo 18 dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y en el versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora entiende la mujer que Jesús descubrió su interior y estaban desnudos como Adán y Eva. De alguna manera, en ese enfrentamiento con la verdad, quiere saber si Jesús es un profeta. Los samaritanos sabían que los profetas habían visitado antes para decirles sus pecados. En el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es descubierta, pero no tiene miedo, como lo tuvo Adán y Eva. Y la samaritana reconoce su necesidad de Dios. Quiere arreglar cuentas con Dios. Pero ¿dónde es el lugar donde puede expiar sus pecados? En el versículo 21 Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dice que no era un lugar en la tierra, no era un templo hecho con manos. En el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Claramente Jesús dice que la salvación venía de los judíos. Jesús era el Salvador y descendiente de judíos por parte de su madre María. En el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero la verdadera adoración es en espíritu y verdad, no por medio de ritos y en lugares especiales. En el versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Y aquí lo repito de nuevo, Dios es espíritu, y queda aclarado aquí por Jesús. El espíritu que solo está en el varón y la mujer, o que estuvo en la imagen y semejanza, es un espíritu, no es la parte natural del humano, el cuerpo humano, sino que es un espíritu. Pero al separarse, esa parte murió, solo quedó la forma externa, y Eva da hijos de la forma externa, como cualquier otra criatura, pero ya no multiplicaba la semejanza de Dios, se transformaba en espinos y cardos. En el versículo 21 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Recibe de parte de Dios que entonces solo el Mesías podría decirle la manera de adorar en espíritu y verdad. Así como la primera mujer fue engañada, ahora Jesús, que es la verdad, le abre los ojos al entendimiento. En el versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús se presenta como el yo soy, y nadie puede tener vida si no aceptamos a Jesús por fe. Jesús nos dio la vida y murió en la cruz y fue el cuerpo perfecto. Por eso su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos para tener acceso libre al trono de la gracia. Ahí es que adoramos en espíritu y verdad. En el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, dejó lo material. Era más importante ahora anunciar lo que estaba pasando y no perdió tiempo. Cuando tiene la oportunidad de ver lo que Dios le estaba mostrando, dejó sus actividades diarias, en este caso era para la mujer el cántaro, para decirle a los demás. En el versículo 29 dice, venid
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aún en la duda, no deja de preguntarse y de dejar la oportunidad que se le presenta. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer no anunció a niños ni a otras mujeres, fue a hombres varones, los que los discípulos mismos no se atrevieron a preguntar. La mujer lo hizo público, porque había descubierto en Jesús que declaraba las cosas de parte de Dios. Estaba dispuesta a anunciarlo públicamente. En el versículo 31 dice: Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Todavía los discípulos estaban pensando en las necesidades naturales del cuerpo, y no es que no tenía hambre. El versículo 32 dice: Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarle en lo espiritual, para que puedan comprender cuál era la parte espiritual y cuál era la necesidad natural. Necesitaba enseñar primero del reino de Dios y después sí serían añadido todo lo demás. En el versículo 33 dice: Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Lo mismo que la mujer en el principio, aún seguía los discípulos pensando en la comida para comer. En el versículo 34 dice: Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay una oportunidad para todos de hacer la voluntad de Dios, tanto para el varón como para la mujer. Y en el versículo 35 dice: ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y en el versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús hace realidad el mandato de Dios en Génesis, que es fructificar y multiplicar, y Jesús es el sembrador. En el versículo 37 dice: Porque en esto es verdadero el dicho: un hombre es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de Jesús, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Creyeron por la palabra de la mujer. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Una vez que creen, entonces ya están listos para recibir de Jesús mismo. Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos eran gente equivocada y engañada, que reciben al Salvador mucho más que los que estaban siguiendo la ley, porque entiende que Dios es espíritu. No le importó la forma exterior ni los prejuicios de escuchar a un judío, sino a los que había dentro de la forma del cuerpo. Jesucristo vino como hombre, pero él tenía el espíritu de Cristo. Dejamos el cántaro, las necesidades personales y las ocupaciones para poder ver el espíritu que hay en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 8 al 10 dice: Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios le bendiga.